Bueno, la presencia, la dispersión, las infestaciones, la distribución espacial y el monitoreo de tetraníquidos en cultivos de flores, ¿qué se conoce sobre esto? Primero, que hay una distribución, tienen distribución espacial, horizontal y vertical, horizontal en las camas, vertical en las plantas. Para ello se recomienda contar las poblaciones de larvas, ninfas y adultos en los 3/3, inferior, medio y superior de una planta. Y el monitoreo o seguimiento es la revisión periódica para buscar y marcar los focos con poblaciones bajas por operarios muy especializados. ¿Por qué por poblaciones bajas? Porque de una población baja sube a población alta y entrenados en esas labores para poder determinar la toma de decisión. Cuando se hace un diagnóstico fitosanitario, hay una parte muy importante y es tomar la decisión. Yo voy a tomar esta decisión, voy a aplicar o no voy a aplicar. Voy a utilizar, por ejemplo, placas adherentes, plantas repelentes. Voy a utilizar, por ejemplo, un producto acaricida. Voy a utilizar una medida de control que me elimine a mí esas poblaciones. Una pregunta, doctor, o más bien, sí, una pregunta. Yo estuve trabajando ahorita en cítricos con ácaros y en cada finca tienen como su propia teoría acerca de lo que usted está hablando, que es más o menos el umbral de acción de cuándo aplico cuántos ácaros por X área y manifiestan los técnicos que no hay literatura de que hayan estos umbrales de acciones para los ácaros. ¿Esto es cierto o sucede con todos los ácaros que tienen? Los ácaros de importancia económica en Colombia se han vuelto importantes precisamente por eso, porque con cualquier población se aplica producto acaricida, se vende. Por ejemplo, Guillermo León, yo no sé si lo conocí en los Llanos Orientales. Guillermo León es la persona que más ha trabajado con leprosis de los cítricos en Colombia y hizo su tesis de doctorado en leprosis de los cítricos. Y él dice, él propuso en el Congreso de Socolén unos niveles de daño contra el problema de la leprosis, contra el ácaro transmisor, y resulta que él dice, eso depende de el tipo de cultivar que tengamos, ¿sí? No es lo mismo un tangelo que un pomelo, que un mandarino, que tal cosa. No es lo mismo un arbolito de 3 años que uno de 5, que uno de 2. No es lo mismo una zona con tal temperatura, con tal humedad, todo varía. Pero lo que sí, en lo que se estuvo de acuerdo es que hay que tener un referente. Uno no puede decir voy a aplicar porque hay mucha o porque hay baja población. Uno tiene que aplicar con un referente, un semáforo, como cuando se establecieron los semáforos para la broca del café. Entonces se dijo tantas brocas en posición D o tantas brocas en posición C y se debe realizar el control. Porque si seguimos así, nos remontamos a la época en que para heliotis se controlaba con cualquier población. ¿Y qué pasó? Colombia es un país que de 440.000 hectáreas en algodón pasó a menos de 50.000 que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente abusa. Y entonces uno tiene que respetar y tener un punto de referencia para poder aplicar. Pero hay que estudiarlo para cada zona, para cada cultivar, para cada especie y no establecerlo. Federación de Arroceros sacó unas cartulinitas con los umbrales de acción para las diferentes plagas. Y yo le digo a Cristo y a Alfredo Cuevas, que es un muy amigo mío, es más, Alfredo Cuevas egresado de Tunja, le digo, Alfredo, eso le funciona en el Zulia, eso no le funciona, por ejemplo, en Caucasia. Eso es diferente, estamos en climas completamente diferentes y con variedades diferentes. Entonces, en los umbrales de acción para ácaros, ahorita veremos algo, vamos a mostrar algo, pero sí es mejor tener un referente que decirle a la gente, no, aplique cuando los vea, que ni los ven.
Parta que ni los ven, no tienen ni la lupa para verlos. Yo he visto colegas que trabajan en cítricos aquí en el Bajo Cauca, en la zona en fincas, por allá por esos lados, que la gente no tiene ni lupa. Y yo le digo, Segismundo Bermeo, ¿cómo estás viendo vos a esos ácaros? No, yo sé que hay porque ahí está la sintomatología, ahí está la hoja clorótica. Yo creo que si nos llevamos, si hacemos un barrido, hay un aparatico especial con unas escobillas que barran y contamos allí, no hay ningún ácaro vivo, son exuvias de cuerpos de ácaro. Sí. Este tema se está prestando también para de pronto actos que conlleven a poca ética profesional. Ya hay mucha gente en campo que va y dice y piden, no, es que tiene mucho fitosed, de pronto porque están trabajando con una casa comercial referente a esto. Pero ahora que usted está hablando de las setas, es muy importante para todo, y es que esto es un tema muy delicado y mucho respeto. Por ejemplo, un fitoseido de un Amblyceus, menos de 21 par de setas ya es una cosa y más de 21 par de setas es otra, y solo son pelitos, y son comportamientos iguales y hacen cosas diferentes. Entonces, este tema del umbral de acción, yo creo que aquí en Colombia para los diferentes tipos de cultivos debe aterrizarse más y enfocar un poco. ¿Pero quién la va a trabajar? ¿Quién la va a trabajar? Ese es el lío. ¿Quién lo va a trabajar? El lío no, ese es el problema grave. Bueno, resulta que en las investigaciones básicas para determinar las especies benéficas de ácaros se tiene lo siguiente, que hay que estudiar todo esto. En Colombia, tablas de vida. ¿Saben ustedes lo que es una tabla de vida? La tabla de vida es un dispositivo de tipo numérico que me organiza a mí por etapas del ciclo de vida del organismo los porcentajes de mortalidad en cada una de esas etapas, en cada una de ellas. Y en Colombia, si ustedes encuentran para plagas 5 tablas de vida, no encuentran 6. Y para organismos benéficos, si encuentran una, no encuentran 2. Y hay un investigador norteamericano, Harcourt, que es el que más ha trabajado en tablas de vida y en el Annual Review de Entomología, escribió unos artículos muy interesantes para que la realizaran. Bueno, y aplicadas en el campo viene la homología que se hace del comportamiento ecológico. Pues sabemos que los ácaros atacan más por el borde del cultivo, como los chinches en arroz. Atacan más por el borde del cultivo. ¿Por qué atacan más los ácaros fitófagos por los bordes del cultivo? Porque los carros que pasan levantan polvo. Ese polvo se deposita sobre las plantas y no deja trabajar a los ácaros depredadores. Y se sabe que esas plantas son las primeras hospederas de altas cantidades de población. El potencial biótico de las poblaciones benéficas hay que calcularlo. La capacidad de adaptación y dispersión, de adaptación y persistencia del depredador. Y los métodos de liberación. Hay gente que no sabe liberar un ácaro o que cree que comprando el ácaro, como comprando un insecticida, compró control. Y usted no compra control, usted compra un método de realizar control. La presencia, hay generalmente colonias hacia el en vez del follaje y en ocasiones por el haz. Entonces esa planta la consideramos foco en la labor de monitoreo. Hay dispersión, se desplazan por acciones del hombre, directas o indirectas, en forma autónoma por el suelo, en contacto foliar, por efecto del viento, telarañas o mediante otros animales, la foresis. O tenemos infestaciones, una vez se establecen las poblaciones, se incrementan su tamaño y producen daños notorios por la alimentación. Pero allí influencian los factores bióticos y abióticos en ese incremento de esos daños de estos insectos, de estos ácaros.